Señor, vengo a tus pies y me rindo ante ti. Tú eres mi amo, mi rey, mi Señor. Te doy gracias porque me perdonaste, por rociar tu sangre sobre mí, por morir y resucitar, por darme tu vida. Tú eres mi Dios. A ti te alabo y te adoro. Quiero servirte como tú quieres. Deseo agradarte, mi amo, mi amor, mi rey. Te doy toda la gloria y la honra. Te entrego mi vida y la derramo en libación, como un nardo de valor para ti. Te escojo a ti, mi bien, lo mejor. Sin ti, nada soy. Oh, mi Señor, oh, mi Dios, te amo, anhelo tu presencia. Te amo, eres mi bendición. Pido perdón porque viví para mí, mi corazón anduvo lejos de ti, y aunque causé tristeza en tu corazón,
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que nos veas, aquí en la señal de tu canal Ministerio Vida para Todos, Costa Rica. Es un gusto nuevamente poder compartir contigo la palabra del Señor y te recordamos antes de entrar hoy a nuestro mensaje que puedes darle like, darle me gusta a nuestros videos y también suscribirte a nuestro canal Ministerio Vida para Todos Costa Rica en YouTube. Hoy tenemos la meta de alcanzar 1000 suscriptores, así que te pedimos que puedas compartir con todos tus familiares, amigos, vecinos, parientes, allegados, con todas las personas a través de las diferentes redes sociales el contenido, los diferentes contenidos de nuestro canal Vida para Todos en Costa Rica. Te invitamos también a participar a través de nuestro correo electrónico vidaparatodoscr@gmail.com. Allí puedes dejar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones y por supuesto tus encargos de oración que vamos a ir desarrollando durante la semana y que también podemos traer acá a las transmisiones del canal para orar por ti y por todas tus necesidades. Seguimos con nuestra serie Los Ministros del Nuevo Pacto y hoy vamos a entrar en el mensaje número 13. Este mensaje está titulado Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Las promesas de Dios son en Él sí y amén. Y muy bonito este título porque siempre que nosotros hablamos de las promesas de Dios es algo que a los hijos de Dios, a los cristianos nos gusta mencionar, nos gusta hablar, pero hoy vamos a ver en el mensaje que por un lado el problema no está en el Señor sino en nosotros para poder recibir eso que en realidad más que promesas es la ejecución en sí de la voluntad de Dios en nuestras vidas y en los diferentes ámbitos, en los diferentes ambientes en los cuales nosotros nos desempeñamos. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver entonces este primer punto. Como es usual, como es habitual en nuestros mensajes, desarrollamos los mensajes en 3 puntos. Y nuestro primer punto dice así, desplegado en pantalla: necesito vivir incorporado en Dios tanto como Él quiere vivir incorporado en mí. Necesito vivir incorporado en Dios tanto como Él quiere vivir incorporado en mí. Veamos aquí lo siguiente. Dios quiere vivir incorporado siempre en nosotros, siempre quiere desarrollar con nosotros una relación estrecha, armónica, una convivencia y una armonía, una incorporación de Él en nosotros, nosotros en Él, y Él quiere que eso sea permanente, continuo. Pero generalmente el problema está en nosotros. Y allí en ese primer punto tenemos un primer subpunto, 1.1, que dice: Dios estaba solo en una relación maravillosa del Dios triuno en sí mismo. Proverbios 8:22 al 36 y Juan 1:1, luego el 14, nos muestran que Dios habitaba en sí mismo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, dice Juan 1:1. Y en el proverbio nos dice la palabra que Él habitaba en sí mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu, y se deleitaba en sí mismo y estaba allí presente Dios triuno antes de la creación de todas las cosas. Y en varios pasajes de la Biblia podemos ver esto, esa convivencia en sí mismo de Dios triuno. Pero, dice aquí, su plan siempre fue incorporarme en Él. Y lo decimos así de manera personificada porque queremos que este mensaje quede arraigado en nuestro corazón. El plan de Dios siempre fue incorporarme en Él, en su persona. El ambiente ideal, esa incorporación de Dios con nosotros, es el ambiente ideal y necesario de la relación de Dios con el hombre para hacer su voluntad. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, querido amigo y querida amiga que nos ves en pantalla hoy, el propósito de Dios, el plan de Dios es que nosotros vivamos incorporados en Él y Él en nosotros, pero nosotros tenemos que darle tanto lugar al Señor
tanto como Él lo quiere dar, como Él nos los quiere dar a nosotros en Él. Solemos vivir a Dios de una manera ligera, de una manera que según el espacio y la disponibilidad de tiempo que yo tenga para Él. Pero Dios, si se quiere, podemos verlo en la Biblia, Él nos creó porque Él estaba solo y se sentía solo, y ahora Él quiere disfrutar de nuestra compañía, Él quiere disfrutar de nuestra presencia. Cuando tú y yo nos levantamos en la mañana, el Señor está allí, atento, pendiente, esperando por nosotros, esperando que vayamos a su presencia, esperando. Allí vienes tú, me va a hablar conmigo, va a orar. No, se fue al celular primero, se fue a las redes sociales primero, no pude hablar con él. Vamos a ver en otro momento, ¿quiere hablar conmigo? No logra hablar el Señor porque a veces estamos atendiendo otras cosas, a veces estamos ocupados en otras cosas, pero Dios quiere incorporarme en Él tanto. En mucho quiere que yo me incorpore en Él, y yo debo desear también ser incorporado de esa forma. Tiene que haber una reciprocidad, tiene que haber una mutualidad allí entre Dios y nosotros. Ese deseo, tanto como Él nos desea a nosotros también desear a Dios. Y vamos a ver algunos versículos. Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice aquí la palabra. En esa comunión de Dios con el hombre, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Allí está destacado aliento de vida. Dios puso en nosotros su espíritu, y podemos verlo también en Job capítulo 32, versículo 8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es por medio del Espíritu, amados hermanos, es por medio de ese soplo que puso Dios en nosotros, dentro de nosotros, ese elemento divino, el espíritu humano en nosotros, ahora unido al Espíritu del Señor, como lo dice 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu con Él. Esa unión es la que hace que nosotros seamos incorporados con Él de tal manera que sea tanta como Él la desea, nosotros también la deseemos. Anhelemos la presencia del Señor, anhelemos ser incorporados en Él. Y nosotros vemos también el ejemplo del Señor Jesús en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amados hermanos, aquí nosotros tenemos esta porción riquísima también que nos muestra esa convivencia de Dios triuno. Aquí vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero ahora que Dios puso los elementos divinos en nosotros necesitamos incorporarnos cada vez más, anhelar a Dios, para que Él, así como en Jesucristo, en el Hijo ya siendo hombre, que recibió esa comisión al momento de ser bautizado, nosotros podamos ser esos hijos, esos Cristo Juniors, esos hijos de Dios, ¿verdad? Con Cristo dentro de nosotros, Él el primogénito entre muchos hermanos, ahora dentro de nosotros, y nosotros también podamos ser del agrado, ser de la complacencia de Dios, que el Señor diga de ti, de mí: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Señor Jesús, en este momento queremos orar, Señor, pidiéndote que nos encamines y que nos muestres a través de tu palabra, Señor, tu voluntad y tu deseo, lo que te agrada, Señor. Queremos ser incorporados cada vez más en ti, que tú te incorpores en nosotros, Señor, y que nosotros anhelemos siempre tu compañía y tu presencia, Señor Jesús. Oramos, Señor, porque estas palabras vengan a calar en nuestros corazones de tal manera que no nos dejen tranquilos, apáticos, indiferentes, sino que al contrario nos lleven cada vez más a ti, para que un día, Señor, podamos reinar contigo y ser esos vencedores. En el nombre de Jesús.
Amén. Sigamos entonces con nuestro mensaje y vamos a seguir avanzando aquí en el subpunto número 2 de este primer punto. Dice, advertencia. Necesito ser sencillo y valorar esta incorporación porque puedo ser engañado. Y fíjense que tenemos aquí un versículo, 2 Corintios 1, 9 y 12, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa sencillez, esa dependencia, ¿verdad? De no tener que salir de esa incorporación, implica que nosotros no dependamos ni confiemos de nosotros mismos. Ya tenemos una sentencia de muerte, vimos la semana pasada, sentencia de muerte para este viejo hombre, para este yo, para esta personalidad caída que a Dios no le agrada. Y Dios también quiere trabajarnos por medio de las circunstancias, por medio de las tribulaciones. Pero también, hermanos, es importante que nosotros, advertencia, no perdamos la sencillez. Y dice allí la porción de la palabra, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, tener una buena conciencia siempre delante de Dios y de los hombres, que con sencillez y sinceridad, dos puntos importantísimos, son con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, amados hermanos, necesitamos ser sinceros, sencillos delante de Dios, sin velos, tal cual como somos, presentarnos ante Él, nosotros desnudos ante Dios, para que Él nos conozca, nos escudriñe, nos examine, como dice el Salmo 119, nos examine a fondo el Señor como un médico que examina a un paciente y que nos diagnostique todo lo que no le agrada a Él y lo saque. ¿Por qué? Porque queremos ser sencillos y queremos ser conducidos en gracia. Ese es nuestro deseo y es el deseo de Dios. Entonces mantengamos esta sencillez para que cada día seamos más incorporados en Él y Él en nosotros. Ya Él nos unió a Él. Vivamos unidos a Él. Entonces tenemos aquí también una porción de la palabra en 2 Corintios 11, 2 al 3. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí el apóstol nos advierte, cela con celo de Dios, de parte de Dios, y Dios lo hace, de verdad, el Señor nos está celando, nos está cuidando para que seamos desposados como una virgen pura a Cristo. Pero el Señor tiene una advertencia para nosotros, que aun cuando nos dio ese lugar especial de incorporarnos en Él, de darnos todas sus riquezas, de proveernos toda esa abundancia espiritual, de que quiere cada día nuestra presencia, de que nos anhela, nosotros, amados hermanos, queridos amigos y amigas, necesitamos vigilar, cuidarnos, advertencia, ojo, pendientes. ¿Pendientes de qué? De que no perdamos la sinceridad, la fidelidad, que no perdamos esa gracia de Dios, como vimos allí, conducirnos con la gracia en la sabiduría del Señor, que no es saber que nuestra competencia proviene de Dios y no de nosotros, y ver, como dice aquí la palabra, veamos nuevamente en pantalla, dice que nuestros sentidos no sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, a Cristo. Ver esto, porque un pequeño desvío hoy salimos en una línea recta con el Señor, en un camino recto. Y esa línea que nos trazó el Señor salió, y nosotros seguimos esa línea. Pero si nosotros nos desviamos levemente, 2 milímetros, cuando vengamos a ver y vamos a mayor distancia, esas líneas van separadas. Entonces ya no van a ser 2 milímetros, sino kilómetros de distancia, de desvío de la presencia de Dios, de desvío de esa incorporación, de desvío de la sincera fidelidad a Cristo. Vean qué hermoso es lo que Dios nos dio, pero también tenemos que cuidarlo. Veamos entonces Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios. Aquí está hablando de la caída de Adán y Eva. Fíjense esto, dice, fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Pero esta porción aquí, lo que ellos vieron no fue algo que vino del Señor, sino que lo vieron por haber caído. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, trajeron su propia justicia ante Dios. Y dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. El Señor solía estar en la presencia del hombre y el hombre en la presencia de Dios. Era normal que eso ocurriera. Oyeron la voz y entonces el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Porque tuvieron miedo. Allí dice, se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y no era que el Señor no sabía, pero es que quería ver el arrepentimiento del hombre. Quería ver que el hombre dijera dónde estaba, buscara la presencia de Dios. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos y hermanas, muchas veces estamos desnudos, estamos tapando nuestras acciones, tapando y escondiendo nuestras deficiencias, nuestras debilidades ante Dios y ante los hombres, escondidos de esa sincera fidelidad, sin vivir realmente incorporados tanto como Dios quiere vivir, que vivamos incorporados en Él y Él en nosotros. Y ocurre esto, nos escondemos, nos justificamos, cosemos delantales, hojas de higuera, creamos nuestras propias barreras y al final todo esto redunda en miedo, en temor, porque al final estamos escondidos fuera de la presencia de Dios, conociendo algo que no es lo que Dios quiere que conozcamos. Entonces, velemos y cuidemos esto y vamos a avanzar entonces a nuestro segundo punto. Como ministro, digo sí y amén en Cristo, convencido de que eso proviene de Dios. Segunda los Corintios 1:15 al 20 dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé aquí de ligereza, dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 1:15 al 20. Fíjense, amados hermanos, aquí como ministro digo sí y amén en Cristo, convencido de que eso proviene de Dios. Queremos ver a qué debemos decir sí y amén. Y ese sí y amén tiene que ser a la voluntad de Dios, convencido de que cuando la voluntad de Dios nos guía a Él, a servirlo, nosotros estamos convencidos y damos nuestro sí y nuestro amén, convencidísimos de eso. Eso como ministros, porque como somos ministros, decimos sí, amén. Somos siervos, somos esclavos del Señor, por tanto, sin voluntad propia. No nos atrevemos a decir no al Señor. Pero aquí vamos a ver el ejemplo de Pablo y luego en nuestro último punto vamos a aplicar mucho más estas porciones de la palabra a nosotros. Dice allí entonces que con esa confianza quise ir primero a vosotros. Pablo tenía una confianza de que iba a poder ver a los hermanos en Corinto para tener una segunda gracia, un segundo encuentro con ellos. Pero dice, al proponerme esto, porque al final Pablo no pudo cumplir ese deseo, dice, usé quizá de ligereza. En realidad Pablo no usó de ligereza. Él dijo sí, amén, como siervo del Señor para ir a los hermanos. Pero las condiciones no se dieron para ese segundo encuentro con los hermanos. Sin embargo, él como siervo dijo sí y amén. Se propuso según la voluntad de Dios el ver a los hermanos. Y el hecho de que eso no ocurriera no significaba ligereza, porque ya algunos hermanos estaban cuestionando que Pablo hacía promesas y no las cumplía. Seguimos allí, dice, o lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne para que haya en mí sí y no. Dice Pablo esto como si puede pensarse que él es de doble ánimo, ambiguo,
y decir, bueno, lo pienso según la carne, y bueno, veo si sí o si no, lo hago, digo sí, pero después no lo hago, o digo no y después digo que sí. No era así lo que estaba sucediendo, sino que dice Pablo, mas como Dios es fiel, se afianza en el Señor, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es sí y no en el Señor, no es sí y no, es sí y amén. Y ya lo vamos a ver aquí abajo, dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Hermanos, y ustedes quizá y nosotros nos preguntemos, bueno, pero es que una vez el Señor en los evangelios dijo que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Pero aquí no estamos hablando del hablar para ciertas determinaciones de vida. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es en el sí, en él, sí, en él, pronombre personal, el Señor, él, en él sí, y en él, amén. En él las cosas son sí y se dan. Y el mismo Señor fue un ejemplo de eso, de un sí y de un amén rotundo, aun cuando él no quería pasar de sí mismo esa copa y no quería hacer la voluntad de Dios en un momento determinado, porque tenía debilidad en ese momento en el Getsemaní, pero él dijo, pase de mí esta copa y no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, en la voluntad de Dios, en él sí y en él, amén, dice, mas ha sido sí en él, dice, no ha sido sí, no, como vemos allí en amarillo, sino sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, amigos y amigas, tenemos siempre que vivir en este sí, en este amén, pero ya vamos a aplicar eso un poquito más ahora en el tercer punto. Veamos el 2.1 antes de seguir avanzando. Dice, la unción derramada en el ambiente de armonía, unión y comunión de la iglesia es una demostración de las promesas de Dios, de mi sí y mi amén en él. Cuando nosotros vivimos este vivir de iglesia que Dios nos dio, que Dios derramó su unción, su espíritu en la iglesia, cuando vivimos de esa forma, como dice allí la pantalla y lo ponemos de nuevo, cuando vivo en ese ambiente de armonía, unión y comunión de la iglesia, estoy dando una demostración de las promesas de Dios en él sí y en él amén. Porque he dicho sí y amén a este vivir, porque he confiado en que estas riquezas espirituales de Cristo en la iglesia, expresada por medio de todos los miembros del cuerpo de Cristo, son esas promesas de Dios. Esas promesas de Dios de darme lo mejor. A veces pensamos en las promesas de Dios como algo material. ¿Qué carro voy a tener? ¿Qué vivienda voy a tener? ¿Cuánto dinero voy a obtener? Voy a ser rico, próspero en esta tierra. Riquezas. Y me atrevo a veces a ordenarle a Dios y a declarar. Pero ya Dios me ha dado todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Esas riquezas espirituales están en él, sí, y en él, amén. Y ahora esa unción derramada en la iglesia, nosotros podemos disfrutar de un ambiente de armonía. Y tenemos la porción allí en 2 Corintios 1:21 que dice, y el que nos confirma, que también el verbo aquí es vincula, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Fíjense, nos confirma o nos vincula, el que nos vincula y nos ungió es el Señor. El Señor nos vinculó en su iglesia por medio del Espíritu, y es en la iglesia donde Dios puede hacer su voluntad, porque nos ungió, nos comisionó. No va a hacer Dios la voluntad en el mundo. Dios no quiere nada con el mundo está perdido. Hasta tiene su príncipe, el príncipe de este mundo, dice la palabra. Pero aquí, en la iglesia, es el ambiente que Dios, en el cual puso su unción para nosotros vivir vinculados y ungidos. Y seguimos allí, Salmo 133, 1 al 3, que nos demuestra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras,
como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno es habitar juntos. Anhelamos la presencia de los hermanos, aun cuando ahora estamos a distancia, pero ya retomando visitas en los hogares, retomando la reunión presencial de manera parcial, sobre todo para aquellos hermanos que no pueden conectarse por las redes, porque queremos habitar juntos, en armonía. Y aun cuando estamos a distancia, somos uno en el Espíritu, porque vimos ahora que el que nos confirma y nos vincula, estamos vinculados, ungidos, en ese sí y en ese amén que certifica nuestra unión. Estas promesas que Dios nos dio tan ricas. Sigamos allí leyendo. El punto 2.2 dice: por la unción permanezco en el Señor y vivo en su paz. Según los Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, que también puede ser traducido como las garantías del Espíritu en nuestros corazones. Por la unción permanezco. El gran problema de los cristianos, de los hijos de Dios, es la falta de permanencia. Vivimos en una montaña rusa espiritual, viviendo según el ánimo, viviendo de que hoy sí quiero buscar a Dios y mañana no, dejando a Dios de lado, sacándolo de nuestra vida, de nuestra agenda del día a día, de nuestra agenda de la semana y a veces de nuestra agenda del mes. O queda pospuesto el Señor nada más en un espacio de la agenda, solo los domingos, en un par de horas. Y si acaso una reunioncita más en la semana. Pero esta palabra aquí nos dice en 2 Corintios 1:22 que Él nos ha sellado y nos ha dado las arras, las garantías del Espíritu. Y esas arras, esas promesas, esa unción es para permanecer. Y por eso vemos en 1 Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece, hermanos. La unción permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción permanece en vosotros y nosotros necesitamos permanecer, permanencia, constancia, firmeza en el Señor. Y Juan capítulo 15, versículos 1 al 5 nos dicen: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Es que no se justifica que estando en el Señor no tengamos frutos del Espíritu de nuestra vida, por vivir en el Espíritu, y frutos de personas que lleguen a los pies de Cristo, y no solo lleguen a los pies de Cristo, sino también sean cuidadas por nosotros. Entonces el Señor dice: wow, no estás siendo fructífero, estás en mí, pero ¿cómo es eso que estás en mí si no eres fructífero? Amados hermanos, queridos amigos y amigas, nosotros al estar en el Señor somos fructíferos. No vivimos una farsa, no vivimos de manera distante a Dios, sino no hay una real permanencia, hay una entrada y salida. Dice allí: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor nos habla y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced de nuevo aquí, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, ¿verdad?, si no permanecéis en mí. Aquí habla de nuevo de permanencia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, fuera del Señor no podemos hacer nada. Necesitamos estar vinculados permanentemente con Él. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gracias al Señor.
Ahora que estamos en estas promesas, en el sí y en el amén, hemos recibido la unción para permanecer en Él, para ser llenos de Él, en el vivir de la iglesia, en el vivir armonioso y unido de la iglesia, como una demostración de ese resultado, de esa promesa en el sí y en el amén. Y también ahora el Señor demanda permanencia, porque al permanecer en Él, en el Espíritu también estamos en la unción y estamos en paz, vivimos en paz, con la paz como árbitro entre todos los hermanos. Y también, como dice allí la palabra en Colosenses, sed agradecidos de que fuisteis llamados en un solo cuerpo. Hermanos, demos gracias al Señor, estemos agradecidos de estar en la iglesia, de que fuimos llamados, de ser parte de esto, de esta comisión, de esto que Dios nos encargó. Estemos agradecidos. Ya dijimos sí y amén. Y estamos en Él. Y eso es por medio de Él y para Él. Y sigamos entonces ahora con nuestro tercer punto, el punto final. Queremos hacerlo de una manera reflexiva. Dice, la realidad de mi sí y mi amén se demuestra cuando Dios tiene prioridad en mi agenda. A ver, repítete a ti mismo esta porción que está aquí. Dice, la realidad de mi sí y mi amén se demuestra cuando Dios tiene la prioridad en mi agenda. No basta nada más. Dios no quiere de nosotros que le digamos sí y después no. No es sí ni no, como decía Pablo allí en Corintios y lo vemos ahora. Hoy sí, mañana no, pasado mañana no, al otro día sí. En nuestra propia persona, sujeto a nuestras emociones, sujeto a nuestras circunstancias, sujeto a nuestro día a día, no va a haber el sí y el amén, no va a haber el en él sí y en él amén, porque es ambivalente, está sujeto, es ambiguo. Pero en Él, Señor, sí puedo dar mi sí. Entonces vamos a ver 2 Corintios 1:15 al 20, sujeto a nosotros y aplicado a nosotros, como prometimos en el mensaje en el punto 2. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, con esta confianza. ¿Cuál es mi confianza? ¿Dónde deposito mi confianza cuando doy un sí en favor del Señor? ¿O acaso premeditadamente doy un sí al Señor y un sí a los hermanos o un sí a la iglesia? Pero por dentro estoy diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa primero. Si se da la cosa bien, va ese sí. Pero mi confianza es que sí, pero veamos después qué pasa. Entonces ese no es un sí en Él y un amén en Él. Estamos aplicando estas porciones a nosotros, aun cuando el contexto que relatamos de Pablo al expresar esta palabra era distinto. Dice allí en estas porciones extraídas de 2 Corintios 1:15 al 20, dice, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, y aplicando esto a nosotros, usamos ligereza cuando tomamos un encargo, cuando decimos un sí, cuando damos un sí a la visita de un hermano, cuando damos un sí a abrir nuestra casa para la palabra y la oración, o cuando damos un sí para nosotros ser esos sacerdotes que sirven al Señor visitando, cuidando a otras personas, o tomando algún servicio dentro de la iglesia. Por ejemplo, ahora que hay tantas grabaciones y publicaciones, ¿cómo estoy dando ese sí? ¿Es en Él? ¿En el Señor? ¿O uso ligereza? Debemos preguntarnos esto. Dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Hermanos, ¿cómo lo pensamos? ¿Según la carne? Porque según la carne va a haber sí y no. Un día voy a querer, otro día no voy a querer. Un día la circunstancia me va a llevar al sí, otro día la circunstancia me va a decir, oh hermano, no puedo.
Señor, no puedo. Amados hermanos, no es según la carne. Dice aquí, mas ha sido sí en Él. Sí en Él. Hermano, repítete esto. Sí en Él, en el Señor. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí. Y en Él. Amén. Puede que a veces digamos sí, pero no avanzamos al amén. ¿Y qué es amén? Así sea. Entonces digo sí, pero después no hay así sea, no ocurre, no pasa. Y a veces hasta no quiero que pase. En Él sí y en Él amén. Pero en Él, es en Él incorporado, como vimos en el primer punto. Incorporado Él en nosotros y nosotros en Él, en esa reciprocidad. Y allí vivo en Él, sí, y en Él, amén, por su buena voluntad. Veamos otra porción aquí en Mateo 21, 28 al 32, también para nuestra reflexión. Dice aquí el Señor Jesús estando en la tierra, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. A nosotros nos dice el Señor también, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Fíjense, no quiero, pero después arrepentido fue, dijo no. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, el Señor, ¿verdad? Le dijo que vaya a su viña a trabajar. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Hermanos, y a veces nos pasa esto. Decimos sí y no lo hacemos. Entonces es un sí que no es en Él. Y por lo tanto, en consecuencia, no hay un amén, no hay un así sea, no hay una ejecución, porque no fue en Él, no hay entonces en Él amén. Entonces pasa esto, digo sí, Señor, le digo Señor, sí, tú eres mi Señor, voy, pero no fue. Es mejor la primera actitud, aunque deberíamos decir en Él sí y en Él amén. Sin embargo, cuando decimos no, todavía podemos arrepentirnos. Si hemos dicho no, arrepintámonos. Para ahora decir un sí en Él y un amén en Él. Seguimos allí con la porción. Dice, no quiero, dijo entonces, pero después arrepentido fue y dijo, sí Señor, voy al segundo hijo, ¿no? Dice, sí Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos? Preguntó el Señor, y ahora nos pregunta a nosotros, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, aquí los discípulos, el primero, porque se arrepintió, ¿verdad? Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amados hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, nosotros necesitamos urgentemente arrepentirnos. Arrepentir de todas las veces, Señor, perdónanos por todas las veces que te hemos dicho no a tu voluntad, no a la edificación de tu iglesia. Por todas las veces, Señor, que damos prioridad y preeminencia a nuestras particularidades, a nuestras agendas, y que te hemos dicho sí, pero después no vamos. Y aun cuando te hemos reconocido como Señor y decimos sí, Señor, voy, pero no voy. Arrepentirnos de esto.
y también arrepentirnos de nuestros no. El Señor no quiere que digamos no, sino sí en Él y amén en Él. Y si hemos dicho no, nos arrepentimos como estos que están aquí para tomar un lugar en el reino. Aquí lo dice el Señor. Hermano y hermana, el Señor no quiere de nosotros un sí de cortesía. Somos a veces muy corteses. En esa cortesía y educación decimos sí al Señor y sí a la iglesia y a los hermanos, pero no hacemos. No hay en Él amén. Entonces ese sí está gestado en ligereza y en la carne, como dice Pablo. En Él hay un sí y un amén, hay un heme aquí. Voy, Señor, hago tu voluntad y la voluntad tuya tiene un amén contundente, un así sea, así se cumple. Tiene ese sello y esa garantía, esas arras del Espíritu. Dios no quiere nuestra cortesía, que digamos sí, queriendo engañar a Dios y a los hermanos, y a Él no lo vamos a engañar y nuestros frutos nos van a delatar después ante los hermanos y ante la iglesia y ante el Señor y aún en el tribunal de Cristo también, porque el Señor va a decir: usted dijo sí y no lo hizo. Necesitamos en Él sí y en Él amén. Y seguimos entonces en esta porción aquí en segunda de Pedro 1:3 al 4. Vamos a ver unas porciones aquí para luego llegar a una reflexión final y concluir. Entonces aquí tenemos segunda de Pedro 1:3 al 4, dice: porque si estas cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí están las cosas que nos han sido dadas, las promesas de Dios en Él sí y en Él amén. Ese llamamiento, ese divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia ya está en nosotros. Y dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, de esa unción que el Señor nos dio, de esa incorporación en Él. Eso está en Él sí y en Él amén. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esas promesas de Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina, nos puso ese elemento divino cuando dio el soplo en Génesis, y ahora ciertamente tenemos en espíritu dentro de nosotros, el cual nos hace que entendamos la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 1:8, 10 y 11, seguimos allí en ese capítulo, pero en otros versículos dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, estos sí, estos amenes están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Viviremos al Señor. El Señor será la prioridad de nuestra agenda. Él estará en el primer lugar. No condicionaremos al Señor. Daremos más tiempo para Él. Viviremos el vivir de la iglesia de una manera amplia y completa. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Una entrada amplia y generosa en este sí y en este amén que es en Él. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, no entremos al reino mediocremente, como el alumno que en la evaluación sobre 100 puntos pasa con 60 o 65, que es el mínimo, o con la evaluación que es sobre 10 puntos saca 6 y llega
en la raya, sino con amplia y generosa entrada, sobrados, se puede decir así, con llenos de aceite, repletos del Señor. Pero hoy, desde hoy, para vivir esto, para que las promesas de Dios sean una realidad en nuestra vida, esas promesas espirituales, ese hecho de vivir participantes de la naturaleza divina, necesitamos ese vivir en Él, sí, y en Él, amén. Y tenemos aquí entonces para reflexionar nuestras metas como hijos de Dios hoy en un tiempo tan difícil. Por un lado, que la unción rija nuestra vida de iglesia, porque la vida de iglesia abarca no solo las reuniones, a veces tenemos confinados a Dios solo a las reuniones, sino también la familia, lo social y la lucha espiritual. Que Dios abarque toda nuestra agenda, en los cuales nos desempeñamos, en los cuales estamos cada día. Otra meta es decir sí, amén al Señor como una intención real y seria. Una intención real y seria de que eso se concrete en el hecho. Que nuestro sí sea también un amén, una así sea. Nuestro sí a la voluntad de Dios es para que esa voluntad se ejecute y se cumpla. Nuestro sí a la edificación de la iglesia es para que la iglesia sea edificada mediante, por medio, a través de nosotros. Y Dios siempre quiere incorporarnos. Deseemos nosotros hacer lo mismo con Él. Que Él sea la prioridad. Que Él sea la prioridad. Que tenga la preeminencia de nuestro presente y futuro. Y no hablamos del pasado porque ya Él resolvió nuestro pasado y quizá hay cosas del pasado que tenemos que tratar todavía. Pero el presente, muchas veces Dios está fuera de nuestro día a día o no está lo suficiente como quiere estar. Y en el futuro también muchas veces planificamos la voluntad nuestra sin sujetarla a la voluntad de Dios, entonces no es la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir esto, a tener concretados, realizados estos desafíos, retos, metas. Y oremos al Señor, hagamos una oración para que Él sea con nosotros. Señor Jesús, en este momento, Padre, oramos a ti, clamándote, pidiéndote, Señor, para que nos ayudes a vivir incorporados en ti tanto como tú lo deseas, así nosotros también te deseamos, Señor. Señor, que tú seas la preeminencia en nuestra vida, que tengas el primer lugar, que seas, Señor, el que ocupa cada ítem, cada espacio, cada aspecto, cada asunto de nuestra agenda diaria, semanal, mensual, anual. Señor Jesús, Padre de la gloria, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, para ser esos ministros que viven la realidad de tener en ti el sí y en ti el amén, para hacer tu voluntad, porque tú nos has dado estas promesas espirituales, nos has hecho participantes de tu unción, de la unción divina, de la naturaleza divina, nos has dado tus riquezas en la iglesia para la edificación de ella. Así que por favor ayúdanos, Señor, a que vivamos en esa realidad de decirte sí, amén, para hacer tu voluntad. Que tu voluntad, Señor, se consolide en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros parientes, amigos, vecinos y lugares de influencia, en cada ámbito donde estemos, en el nombre de Jesús. Guárdanos de todo mal, de todo peligro y bendícenos aún más por ti y para ti. Amén. Te invitamos a nuestra próxima entrega la próxima semana y recordarte también que todos los jueves a las 6 de la tarde tienes un encuentro especial, sobre todo las mujeres, las hermanas, nuestras amigas, con el Ministerio de Mujeres de Costa Rica
en esa mujer virtuosa en construcción que están viendo todos los jueves a las 6 de la tarde. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal en YouTube, comparte y difunde, y también dale me gusta a nuestros videos. Apoya esta causa del Evangelio del Reino por medio de las redes sociales y nos vemos en una próxima entrega. A un solo clic de distancia. Que el Señor te bendiga. Chao.